Visualice un día ordinario, se despierta, prepara el café, revisa las noticias, y de repente, sucede un evento inesperado. El firmamento se llena de luz, y una promesa ancestral resuena, la resurrección. En un instante de abrir y cerrar los ojos, todo se transforma. No obstante, ¿quién estará debidamente capacitado para ser elevado? ¿Quién se mantendrá? En el día de hoy, abordaremos un tema que ha atravesado generaciones, divide puntos de vista y desafía nuestra comprensión, el arrebatamiento. No se trata de una discusión teológica fría, sino de una reflexión urgente acerca de cómo tu vida actual está vinculada a este acontecimiento. Si alguna vez se ha cuestionado, ¿estoy preparado? ¿Qué sugiere la Biblia? Este contenido es para usted. Sin embargo, antes de profundizar, deseo hacerle una invitación. Por favor, haga clic en suscribirse en este momento. ¿Por qué razón? Dado que este canal no se limita a ser un espacio de estudio, constituye una comunidad que se encuentra en constante búsqueda de respuestas. Al realizar su suscripción, obtendrá acceso a contenido exclusivo, herramientas prácticas para su trayectoria espiritual y un grupo que comparte sus interrogantes y aspiraciones. No desperdicie tiempo, el botón se encuentra precisamente abajo. Ahora, regresemos al enigma. El arrebatamiento no constituye un relato de cuentos de hadas ni una teoría de origen remoto. Se trata de una promesa viva, documentada en pasajes tales como el capítulo 4 de la primera epístola a los Tesalonicenses, versículo 17, seremos arrebatados junto a ellos en las nubes para encontrar al Señor en el aire. Sin embargo, ¿qué implica esto más allá de la mera enunciación verbal? Considere esto. Al igual que un alumno no aguarda hasta la víspera del examen para realizar sus estudios, la preparación para el examen no constituye una carrera de última hora. Se trata de una exhortación a la vigilancia cotidiana, a establecer cimientos sólidos en la fe. ¿Cuántas ocasiones ha desestimado la oración o la meditación bíblica, pensando, ¿lo llevaré a cabo cuando tenga tiempo? En el presente vídeo, trasciende lo superficial. Exploraremos la manera en que la parábola de las 10 vírgenes, en el capítulo 25 de Mateo, versículos 1 al 13, nos alerta acerca de la relevancia de mantener la lámpara encendida. 5 de las mismas se encontraban preparadas, 5 no. ¿Cuál sería su rol en dicha historia? Además, examinaremos la manera en que Hebreos, en el capítulo 12, versículo 14, nos desafía a buscar la santidad no como un objetivo inalcanzable, sino como una dirección inmutable, similar a un río que fluye incluso ante adversidades. Finalmente, descubriremos cómo Efesios, en el capítulo 2, versículo 8, nos rememora que la gracia es un regalo inquebrantable, un bastión en medio de las tempestades. Esta no es una investigación de cualquier tipo. Se trata de un exhorto a la acción. Cada principio que examinaremos en el día de hoy posee la capacidad de modificar la percepción de tu vida diaria, tus decisiones y tu legado. ¿Y lo más óptimo? No debe enfrentarlo en solitario. Es importante recordar que al suscribirse, también activas un recurso esencial, la campana de notificaciones. De esta manera, ningún contenido de relevancia quedará en el olvido. Visualice, inicialmente, reflexiones que vinculan profecías ancestrales con su vida contemporánea. Previo a proceder, una pregunta: ¿qué acciones tomarías si estuvieses consciente de que el arrebatamiento se llevará a cabo mañana? Permítelo. Mientras reflexiona, tenga en cuenta que este canal está diseñado para asistirle en la vida con claridad, propósito y esperanza en el presente. ¿Está preparado para iniciar? Continuemos juntos. La promesa que no es un sí, sino un cuándo. En el capítulo 4 de la primera epístola a los Tesalonicenses, versículo 17, Pablo ilustra una escena que trasciende el tiempo: seremos arrebatados junto a ellos en las nubes para encontrar al Señor en el aire. Estas palabras no son meramente representaciones poéticas, sino un manual práctico para la cotidianidad. Visualice a un agricultor en el proceso de preparación del suelo para la siembra. Él no planta las semillas y anticipa su recolección para el día siguiente. Riega el suelo, extraiga las piedras y trate de las plántulas,
consciente de que la cosecha depende de su esfuerzo constante. De manera análoga, el arrebatamiento no implica la proyección de fechas o la existencia basada en suposiciones, sino la construcción de una fe sólida que se mantenga inquebrantable incluso en periodos de incertidumbre. ¿Cuántas veces ha dejado de lado la reflexión espiritual pensando, me enfocaré en esto cuando mi rutina sea más serena? Este comportamiento se asemeja a la de un alumno que reserva todo su estudio para la víspera del examen. No existe un método para compensar años de negligencia en una única noche. La preparación para el arrebatamiento se lleva a cabo mediante elecciones cotidianas, orar incluso cuando la mente se encuentra fatigada, ejercer la justicia a pesar de que sea más sencillo ignorarla, o perdonar cuando el dolor persiste en permanecer. Para comprender este concepto, Bichuela hizo un puente erigido de ladrillo a ladrillo. Cada acción de adhesión a las enseñanzas bíblicas constituye un elemento que robustece tu vínculo con lo divino. En ausencia de esta fundamentación, el puente colapsa bajo presión. Con ella, es posible superar incluso los retos más tumultuosos. En su misiva a los tesalonicenses, Pablo no estaba aludiendo a un futuro remoto, sino a una realidad ineludible. El arrebatamiento representa la culminación de una existencia en consonancia con los objetivos divinos. Esto implica que en la actualidad puede optar por construir sobre arena o sobre roca. Recomendaciones prácticas para la implementación de este principio. Elabore un diario de desarrollo espiritual. Escriba diariamente una reflexión o acción que haya robustecido su fe. Es posible que se trate de una oración respondida, un versículo que le haya proporcionado claridad o un gesto generoso. Estipula un momento de preparación. Dedique 5 minutos por la mañana para leer un pasaje bíblico y meditar sobre su aplicación durante el día en curso. Pregúntese, ¿cuáles son las acciones que puedo llevar a cabo hoy para aproximarme al carácter de Cristo? Invite a alguien a acompañarte en esta búsqueda. Una comunidad de fe no solo proporciona respaldo, sino que además incrementa la potencia espiritual. Por favor, tenga en cuenta que el arrebatamiento no es un evento que se evalúa a última hora. Se trata del producto de una larga trayectoria de preparación. ¿De qué manera está cultivando su fe cotidianamente? La parábola de las lámparas, y cómo no quedar a oscuridad. En el capítulo 25 del Evangelio se narra la historia de 10 jóvenes que aguardaban la llegada del novio. 5 de las mujeres, reconocidas como sabías, portaban aceite adicional para sus lámparas. Las 5 restantes, denominadas insensatas, no estaban debidamente preparadas. Cuando el novio se retrasó, las luces de las jóvenes desprevenidas se apagaron, y su solicitud de asistencia resultó infructuosa. La enseñanza es inequívoca, la espiritualidad no puede subsistir sin una formación constante. Este pasaje no se refiere a la perfección, sino a la perseverancia. El aceite simboliza todo lo que preserva nuestra fe viva, instantes de oración, el estudio de las Sagradas Escrituras, acciones de benevolencia y relaciones que nos inspiran. De manera similar a como una lámpara requiere aceite para su brillo, nuestra vinculación con Dios se basa en una inversión cotidiana. Visualice a un deportista que únicamente se prepara el día de la competencia. A pesar de su talento excepcional, su desempeño será debilitado. De manera análoga, el intento de activar la fe únicamente en situaciones de crisis o decisiones urgentes puede conducir al desespero. La constante preparación es lo que nos permite resplandecer incluso en la penumbra. Para implementar esta enseñanza, reflexione, mapea tu aceite espiritual, elabore una lista de hábitos que fortalezcan tu fe, tales como la lectura de la Biblia por la mañana, asistir a alguien o meditar de manera silenciosa. Examine cuáles están en funcionamiento y cuáles requieren ser revisados. Elabore un kit de apoyo. Disponga de recursos disponibles para situaciones adversas, tales como versículos conmovedores, melodías que elevan su espíritu o contactos de amigos que le fortalezcan. Ejercicio de la generosidad preventiva. Asigne su tiempo o recursos sin anticipar una recompensa. Esto establece una red de respaldo en consonancia con los principios del reino. Jesús no relató esta historia con el propósito de infundir temor,
sino para recordarnos que la fe es un proceso, no un acontecimiento. No resulta beneficioso encender la lámpara únicamente cuando todos los ojos se centran en nosotros. La verdadera preparación ocurre tras bambalinas, en días comunes cuando nadie está mirando. ¿Cuántas ocasiones ha permitido que su lámpara se apague por negligencia? Es posible que haya aplazado una oración debido a la fatiga, ignorado un principio bíblico por conveniencia o desconsiderado el cuidado de alguien. El pasaje nos exhorta a reconsiderar nuestras prioridades. Para ilustrar esto, considere un faro ubicado en la costa. Su luz no brilla fuerte solo durante las tormentas, sino que es mantenida diariamente por guardianes que limpian el lente y revisan el combustible. Asimismo, nuestra luz interior se basa en cuidados persistentes, no en gestos fugaces. Por favor, tenga presente, al igual que las vírgenes sabías, no es necesario cargar con el peso del mundo, sino preservar el aceite apropiado. ¿Cuáles son los hábitos o relaciones que están fortaleciendo su fe en la actualidad? ¿Cómo puede garantizar que su lámpara no se apague nunca? La santidad no es perfección, sino dirección. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 14, encontramos una declaración que desafía nuestra comprensión superficial. Sin santidad, nadie verá al Señor. A primera vista, estas palabras pueden parecer una demanda inalcanzable. Sin embargo, su verdadero mensaje es liberador. La santidad no se refiere a la perfección, sino a la elección de la dirección apropiada cada día. Visualice un río que se desplaza por una montaña. No tiene control sobre su trayecto, sino que sigue la dirección establecida por la tierra. Identifica rocas, desviaciones y obstáculos, pero persiste en su flujo. De este modo se define la santidad. No se refiere a la existencia sin errores, sino a la preservación del movimiento hacia Dios. Cada resolución ética, cada acto de generosidad y cada rechazo a atajos deshonestos funcionan como afluentes que alimentan dicho río, robusteciendo su curso. Para comprender este concepto, reflexione sobre un artista frente a un bloque rocoso. No despedaza una obra maestra con un solo impacto, sino que extrae fragmentos minúsculos diariamente, hasta descubrir la forma oculta. De forma análoga, la santidad constituye un proceso de metamorfosis constante. Los errores constituyen una parte integral del viaje, no obstante, lo que determina nuestro avance es la disposición para reconocerlos y modificar la ruta. Jesús no nos insta a ser inmaculados, sino a mantener la fidelidad en la dirección. En el capítulo 8 del Evangelio de Juan, versículo 36, Él proclama: adquirirán la verdad, y la verdad os liberará. Esta libertad se inicia cuando nuestras acciones se alinean con los preceptos divinos, incluso cuando se presenta como desafiante. ¿Cómo implementar esto en la realidad? Por favor, perciba el viaje en lugar del resultado. Si hoy cometiste un error, ya sea una palabra severa, una decisión egocéntrica o una omisión, no te paralices. Reconozca esto como una desviación, no como el desenlace. Por ejemplo, si causaste daño a alguien, solicita disculpas y se esfuerza por restablecer la relación. La santidad se define como la perseverancia, no la asertividad constante. Establezca hitos de integridad, elabore reglas simples que representen sus valores. Estas podrían incluir: rechazar participar en chismes en el trabajo, incluso bajo presión. Donar una parte fija de tu salario a quienes lo necesitan, aunque el presupuesto esté ajustado. Es esencial dar prioridad a la honestidad en circunstancias donde el engaño sería más apropiado. Involucrarse en la comunidad. Al igual que un río es nutrido por sus afluentes, nuestra santidad se robustece mediante la conexión con otros individuos. Involucrarse en grupos de estudio bíblico, compartir sus conflictos con una persona de confianza o colaborar en proyectos sociales es fundamental. La travesía se realiza en grupo, no en solitario. Es fácil confundir la santidad con rigidez, pero en realidad es libertad. Cuando elegimos seguir los principios de Dios, nos liberamos de la culpa, el miedo y los estándares humanos limitantes. Como dice Gálatas, capítulo 5, versículo 1, para libertad fue que Cristo nos libertó.
¿De qué manera están configurando tus decisiones cotidianas tu carácter? ¿Cuál es la piedra que requiere remover hoy para que el río de la santidad fluya con mayor libertad? Tenga en cuenta que la santidad no es un destino predeterminado, sino un movimiento incesante. Independientemente de su ubicación actual, lo que es relevante es su rumbo futuro. Y cada paso, por pequeño que sea, es un avance hacia esa promesa de encuentro en las nubes. El ancla inquebrantable y la manera en que te salva hoy. En el capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículo 8, se denota la gracia como un regalo divino. Esta verdad no solo constituye un alivio teológico, sino también un cimiento para los días de tempestad. Conozco individuos que han experimentado el divorcio, la bancarrota o el sufrimiento de una pérdida y han declarado: fue mi fe lo que me mantuvo en pie. La elegancia no erradica las adversidades, pero proporciona un fundamento sólido cuando todo parece desplomarse. Visualice un navío en el centro de una tormenta. Las olas son violentas, el viento inexorable. Sin embargo, el anclaje, que es invisible bajo el agua, sostiene la embarcación en estado de estabilidad. De manera similar, la gracia divina no nos libera de los desafíos, pero nos proporciona equilibrio para evitar ser arrastrados por la adversidad. El arrebatamiento, frecuentemente concebido como un acontecimiento dramático, representa en realidad el clímax de una narrativa amorosa entre el Creador y la humanidad. Esta narrativa se inicia en el presente, en las decisiones cotidianas que manifiestan nuestra confianza en Él. Para implementar esta verdad de forma práctica, reflexione sobre el anclaje de la gratitud. En el capítulo 4, versículo 6, se nos instruye a no mostrar ansiedad por nada, sino a poner nuestras preocupaciones en manos de Dios. Elabore 3 motivos de agradecimiento cada mañana. Incluso en jornadas adversas, esto reconfigura tu perspectiva, recordándote que la gracia se mantiene activa incluso cuando la vida parece estar fuera de control. La vinculación colectiva, al igual que un navío requiere de una tripulación, nuestra fe se robustece mediante la conexión con otros. Participe en un colectivo de apoyo, proporcione asistencia a un vecino o simplemente comparta sus conflictos con un amigo de confianza. La gracia se amplifica al vivir en comunidad. La acción se encuentra en el capítulo 2, versículo 26, donde se nos recuerda que la fe sin obras está muerta. Convierte su esperanza en el arrebatamiento en acciones tangibles, ofrezca alimentos a aquellos que lo requieren, perdone una ofensa antigua o dedique tiempo a escuchar a alguien en soledad. Cada manifestación de amor representa un eco de la eternidad. La gracia no constituye una noción pasiva. Se asemeja a una semilla sembrada en el terreno del corazón, requiere cuidado constante para florecer. Un agricultor no planta y anticipa la cosecha el mismo día, riega, protege y aguarda con serenidad. Asimismo, el cultivo de la conciencia de la gracia divina requiere perseverancia, no perfección. Visualice a una persona que ha perdido su empleo. En vez de sucumbir a la desesperación, opta por percibir ese instante como una oportunidad para reevaluar las prioridades. Emplee el tiempo para adquirir una nueva competencia, realizar labor voluntaria en una causa o mejorar su vida espiritual. El anclaje de la gracia no altera las circunstancias, pero modifica nuestra perspectiva y respuesta ante las mismas. Jesús no garantizó una existencia exenta de tormentas, sin embargo, afirmó: «He aquí, yo estoy con vosotros todos los días». Mateo, capítulo 28, verso 20. Esta presencia continua constituye el auténtico vínculo, no un objeto, sino una relación de confianza. ¿Cuál ha sido su anclaje esta semana? ¿Qué medida práctica podría implementar hoy para robustecer su vínculo con Dios? Por favor, tenga presente que el arrebatamiento no es una película de terror, sino la conmemoración de un amor que ya está transformando nuestro presente. Cada decisión adoptada con fe, independientemente de su tamaño, representa un eslabón en esta cadena perpetua. Su travesía comienza ahora. Hemos alcanzado la conclusión de esta investigación, pero su travesía apenas comienza. Si este contenido le ha proporcionado claridad o inspiración, le ruego que comparta este contenido con alguien que requiera esperanza.
Reflexiones sobre un compañero que atraviesa una fase desafiante, un pariente que busca respuestas o incluso un conocido que cuestiona su creencia religiosa. Al divulgar, no únicamente estás propagando palabras, estás plantando semillas que pueden florecer en corazones sedientos. Recuerde las imágenes que examinamos conjuntamente: el agricultor paciente, que tiene conocimiento de que la cosecha demanda tiempo y cuidado. De manera similar a cómo él cultiva y riega diariamente, su fe también requiere ser cultivada con tenacidad. Cada plegaria, cada instante de estudio bíblico y cada acto de benevolencia constituyen un avance hacia la recolección espiritual. Las vírgenes perspicaces que comprendieron que la preparación no es un proceso que se lleva a cabo en última instancia. Reservaron aceite adicional para sus lámparas, recordándonos que nuestra espiritualidad debe mantenerse siempre preparada, incluso cuando el Señor parece tardar en llegar. El río que se desplaza, adaptándose a las dificultades, pero manteniendo su trayectoria hacia el mar. De manera análoga, su existencia puede enfrentar desafíos. Sin embargo, la dirección apropiada, en consonancia con los principios divinos, asegurará que logre su destino eterno. El vínculo inquebrantable, que nos sostiene firmes a pesar de las tempestades de la existencia. Ese soporte es la gracia divina, que nos brinda soporte en medio de las adversidades y nos rememora que no estamos solos. ¿Cómo implementar esto en el día de hoy? En primer lugar, ejercite la regla de las 3 acciones. Una semilla de fe: realice una acción hoy que manifieste su confianza en Dios, incluso si sea de menor magnitud. Podría ser una expresión particular, un gesto de generosidad o una determinación ética. Un mensaje de esperanza: transmita un mensaje a una persona que lo requiera: estoy orando por ti, o creo en tu potencial. Las palabras sencillas pueden ejercer un impacto significativo. Un paso de preparación: examine sus costumbres habituales. ¿Cuáles son las modificaciones que podría realizar para robustecer su lámpara espiritual? En segundo lugar, utilice la tecnología en su beneficio. Haga clic en suscribirse y active la campana de notificaciones. De esta manera, no se perderán investigaciones que vinculan profecías antiguas con su vida contemporánea. Por favor, conserve este vídeo para revisitarlo en caso de cualquier incertidumbre. Se tratará de un pozo al cual podrá retornar para ingerir agua viva. En tercer lugar, diseñe su caja de testimonios. Documente en un cuaderno o en su dispositivo móvil relatos de cómo Dios ha intervenido en su vida, incluso en aspectos menores. En algún momento, esos recuerdos se convertirán en anclas para recordar su lealtad. Jesús no nos abandonó en estado de pobreza. En el capítulo 14 del libro de Juan, versículo 18, Él promete: no os dejaré en estado de pobreza, volveré a ustedes. Esta garantía no es únicamente para el futuro, sino también para el presente. Cada resolución adoptada con fe, cada acto de amor y cada instante de oración constituyen parte del plan divino. Un desafío final: la semana venidera, intente vivir como si el arrebatamiento ocurriera mañana. No por temor, sino debido a la imperiosa necesidad de amar, perdonar y vivir con propósito. ¿De qué manera modificaría sus prioridades? Este canal no se limita a ser un espacio para la investigación, constituye una comunidad. Aquí hallarás respaldo, meditaciones y motivación para los días finales y para los primeros pasos hacia la eternidad. Hasta la próxima, y que su fe permanezca en un estado activo, no meramente teórico.